Buen día con todos, bienvenidos a esta práctica de análisis de datos con R. En esta ocasión, primero voy a enseñarles cómo hacer una manipulación de datos con R para luego dejarlos listos para hacer el análisis. Para ello, vamos a utilizar un dataset. Este dataset corresponde a datos médicos de 4 hospitales que están en Budapest, en Zúrich, Basilia y Cleveland. Ustedes pueden acceder, aquí está la URL. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar los datos del dataset de Cleveland. Para ello tienen que descargar el fichero process.cleveland.data. Como características que tiene este archivo o este fichero, tiene 14 atributos por paciente, en lo cual no vamos a utilizarlos todos, simplemente lo que nos va a interesar para el análisis va a ser el sexo, la edad, el colesterol, la tensión, diabetes, etc. No hay algunos datos interesantes, los otros no los utilizaremos del dataset. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es el dataset. A primera vista prácticamente no se entiende nada, no se sabe de qué se trata. Para ello, ustedes pueden encontrar información sobre los metadatos para que nos dan el significado a qué corresponde cada una de las columnas. Por ejemplo, aquí, entre los atributos que vamos a utilizar, que se los ha considerado los más relevantes, en la columna 1 es la edad del paciente. Si nosotros regresamos al dataset, podemos observar que en la columna 1 tenemos 63, 67, 37, así sucesivamente. Nos da a entender que es la edad. En la columna 2 corresponde al sexo del paciente. Aquí nos hace una aclaración. 0 es mujer, 1 es igual a hombre. En la columna 4 está la tensión. Aquí podemos observar que la columna 3 no lo vamos a utilizar. La columna 5 es el colesterol, la columna 6 es la diabetes, y aquí nos dice el valor normal 0, el valor anormal es 1. La columna 14 contiene un valor entero que indica la ausencia, valor 0 o presencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces estos valores nos van a servir, o más bien estos atributos nos van a servir para poder primero manipular los datos para llevarlo a algo más entendible y luego realizar el análisis. ¿Cómo vamos a trabajar? Primero hay que cargar los datos. Esto lo vamos a realizar a través de la función cwd. Luego vamos a leer la tabla con la función readTable y luego vamos a hacer una pequeña exploración con funciones head, tail y un poco de selección de rango y otras pocas más, ¿no? Para ello vamos a ir a la ARM. Aquí tengo un archivo ya cargado de la práctica. Les voy a dejar también el aula virtual para que ustedes puedan seguir este ejemplo. En primer lugar podemos observar el setwd. Aquí tenemos que indicarle cuál es la ruta en la cual se encuentra el archivo a analizar. En este caso el archivo se llama salud.data. Entonces para ello nosotros damos clic en la línea y damos clic en correr. Aquí podemos observar que en la consola se pone en azul, no nos da ningún error, estamos bien. Luego de ello, para poder cargar los datos, utilizamos la función readTable. Indicamos el nombre del dato, en este caso salud.dato, y le decimos además que este dato es separado por comas. Entonces aquí está la coma. Por medio de ello podemos leerlo. Si damos clic en correr, podemos observar que están cargados los datos. Aquí una parte importante. En este pequeño cuadro de acá de la derecha, se nos ha cargado en la variable datos. Nos dice que hay 303 observaciones de 14 variables. Si nosotros damos doble clic, vemos que nos asoma a otra pantalla y podemos observar todos los datos que se ha cargado. Como no tenemos nombres de las columnas, por default
tenemos el nombre B1, B2, B3, B4 y así sucesivamente, ¿no? Hay 14. Y en las filas hay 303 observaciones. Si lo bajamos totalmente, pero ya se fue mucho, podemos llegar a observar esas 303. Ahí estarían todas, ¿no? Regresando al programa, aquí les puedo indicar otra forma de cargar. Si no lo tenemos guardado en nuestra computadora, podemos hacerlo directamente desde la página web donde se encuentra el archivo, a través de la URL donde se encuentra, y de igual manera le indicamos que está separado por comas y nos va a dar lo mismo, ¿no? Nos va a cargar los datos desde la página. A continuación vamos a explorar los datos. En primer lugar, con el comando names, entre los paréntesis están los datos que cargamos. Aquí podemos ver la variable datos, tiene que estar la misma aquí exactamente. Mandamos a correr y lo que nos muestra son solamente el nombre de las cabeceras, que por default nos ha asignado R. En la siguiente línea, con dim datos, mandamos a correr. Lo que nos dice aquí es la dimensión. Nos dice hay 303 filas y 14 columnas. Eso se refiere. Con el comando hit podemos observar las 6 primeras filas con todas las columnas. Eso es lo que nos muestra en el fichero. Con el comando datos indicándole 10, 15, lo que estamos diciéndole es que nos indique las filas de la 10 a la 15. Podemos ver que aquí hay una coma y luego no ponemos nada. Esto quiere decir que nos va a indicar todas las columnas. Si queremos también poner un rango a las columnas, tendríamos que ponerlo a continuación de la coma. Igualmente mandamos a correr y podemos observar, ¿no? De la fila 10 a la fila 15 nos muestra todos los datos. Bien. Si queremos explorar la parte final de los datos, con tail podemos ver las últimas 6 filas con todas las columnas. Aquí hay una parte interesante. Podemos ver que en la fila 303 y la columna B12 existe un pequeño símbolo de interrogación. Este símbolo en este dataset nos da a entender que ese dato no existe. Entonces aquí hay que decidir qué hacemos con este dato. Una opción es eliminar toda la fila, eliminaríamos los datos. O otra opción es representarla de forma más estandarizada esto, a través de lo que es el NA. Para ello, en primer lugar lo que vamos a hacer es eliminar las filas y luego vamos a reemplazarlas como primera y segunda opción. Para ello, nosotros utilizamos el comando with. Le damos, aquí lo que le estamos diciendo es que todos los datos que sean exactamente al signo de interrogación nos indique de una forma transpuesta, ¿no? Que nos indique las filas y las columnas. Si nosotros mandamos a correr, podemos observar que aquí nos indica en qué fila y en qué columna se encuentran estos signos de interrogación. Podemos ver que la que nosotros pudimos observar hace un momento está en la 303, en la columna 12. Pero hay otras más, ¿no? Que están en la 167, también están en la 88 con la columna 13. Para ello, lo que vamos a hacer es, como primera opción, borrar todas las filas en las cuales se encuentra este signo de interrogación. Para proceder con esto, podemos observar que estamos ejecutando aquí el mismo comando que utilizamos para encontrarlas, con la pequeña diferencia que lo vamos a almacenar en una variable que se llama a borrar, y
Con lo de acá, lo que estamos diciendo es que nos muestre todas las filas en este caso. Si nosotros mandamos a correr y mandamos a mostrar la variable borrar, podemos observar que solo nos indica las filas en las cuales se encuentran el signo de interrogación. Para poder borrar, simplemente lo que hacemos es anteponer el signo menos en la variable a borrar, y esto lo vamos a cargar en datos N1 para no perder la información principal. Si mandamos a correr, podemos observar que aquí se ejecuta y luego vamos a comprobar. Primero, dim datos nos indica que hay las 303 filas y 14 columnas. Ahora vamos a ejecutar dim datos N1 y podemos ver que hay 297 filas con las 14 columnas. Aquí podemos observar que se eliminaron las 6 filas anteriores que se identificaron con el signo de interrogación. Ya. Como segunda opción, si no queremos borrar estos datos, puede ser reemplazarlos. Y vamos a ver cómo lo vamos a reemplazar. En primer lugar, vamos a cargar otra vez a leer el fichero salud.data, como lo hicimos hace un momento, pero con la pequeña diferencia que aquí vamos a incluir este comando que dice na.string y el signo de interrogación con la C. Aquí lo que estamos es concatenando. Y lo que estamos realizando es cargando todo el fichero a la variable datos, pero con la información que se encuentra el signo de interrogación lo vamos a reemplazar con NA. Mandamos a correr, se carga y luego mandamos un tail datos para que nos indique los últimos valores y podemos observar que aquí en la fila 303 y en la columna 12 ya no tenemos el signo de interrogación, sino tenemos el estándar NA. Luego lo que podemos hacer es omitir los valores de NA con na.omit. Se ha omitido, volvemos a visualizar y podemos observar que 297 filas y 14 columnas. Son dos procesos en los cuales nosotros podemos borrar las filas donde no tenemos datos. Listo. Ahora bien, una parte importante es que los valores donde estaba NA o el signo de interrogación aparecen en la columna 12 y 13, que para los análisis no la vamos a utilizar o no los vamos a contemplar como les indiqué en la presentación. Entonces podemos trabajar con los datos originales. Como siguiente parte, vamos a cambiar las etiquetas. Para ello, lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Como vimos en la presentación, aquí habían en la columna de la variable sexo, nos indicaba que 0 correspondía a mujer y 1 correspondía a hombre. Para ello podemos utilizar de esta manera, ¿no? Datos es el nombre de la variable de todo el archivo. B2, en este caso estamos accediendo a la columna B2. Si nosotros nos damos momentáneamente a los ficheros datos, podemos ver que esta es la columna B2, todo está de aquí. Regresamos. Utilizamos el comando factor y le indicamos que el dato B2, que tiene los niveles que están concatenados entre 0 y 1, ahora van a tener una etiqueta mujer y hombre. Listo, si mandamos a ejecutar esto, se nos va a cambiar, luego lo vamos a visualizar. Primero vamos a cambiar todo. Ahora bien, lo mismo para la columna de diabetes. Vamos a verlo con valores sí o no.
De igual manera, la columna diabetes pertenecía a B6. Utilizamos igual factor, datos B6, los niveles 0 y 1. Ahora vamos a reemplazar por las etiquetas no para 0 y sí para 1. Entonces, de igual manera ejecutamos. ¿Ya? Para la columna 14, en la cual nos dice las enfermedades. Y nos decía si es que está enfermo, es mayor a 0. O sea, cuántas enfermedades tiene, pero en este caso nos interesa saber solamente si está enfermo o no. Entonces los valores mayores a 0 nos va a indicar que está enfermo. Para ello, accedemos a la columna 14, los agrupamos y los decimos que todos los que sean mayor a 0 van a estar agrupados, ¿no? O van a valer, le vamos a asignar el valor de 1. Esto es lo que hacemos acá. Entonces mandamos a correr. Está listo. Luego vamos a convertir en factor la columna de enfermedad. Acá, como ya asignamos a 1 los que son mayores a 0, lo que hacemos a continuación es con el comando factor, con los niveles 0 y 1, vamos a asignar las etiquetas negativo para 0, positivo para 1. De igual manera, mandamos a correr y está listo. Luego de eso, vamos a cambiar las etiquetas como tal de las columnas. B1 vamos a cambiar por edad, como lo vemos aquí. Mandamos a correr. La B2 le vamos a cambiar por sexo. La B4 por tensión. La B5 por colesterol. La B6 por diabetes. La B14 por diagnóstico. Y luego utilizamos el comando data.frame para cambiar todas las etiquetas de la parte superior de las columnas. Entonces almacenamos en una variable de edad, sexo, tensión, colesterol, diabetes y diagnóstico. Mandamos a correr y luego visualizamos. Fíjate. Y listo, ahí podemos observar el cambio. Tenemos la edad, ya se puede entender de qué se tratan los datos. Tenemos el sexo, si es hombre o mujer, la tensión, el colesterol, la diabetes y el diagnóstico, como podemos ver ahí, ¿no? Una vez que ya tenemos unos datos más entendibles, llega la hora de hacer el análisis. Para ello vamos a hacer una estadística básica del dataset. Podemos encontrar la media de las edades. Tenemos 54.43 años. La mediana también de las edades, 56. Podemos tener la desviación estándar del colesterol, 51,77. Y con este comando podemos tener un pequeño resumen de todo el dataset. Esto es un comando muy útil. Automáticamente R nos interpreta qué tipo de dato tenemos y nos realiza un pequeño resumen. Como podemos observar acá, una vez que mandamos a correr, tenemos la edad, tenemos el mínimo, tenemos el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. Son pequeños análisis que nos realiza R de acuerdo al tipo de dato que tenemos. En el sexo podemos ver que hay 97 mujeres y 206 hombres. En la tensión también nos analiza con el mínimo, la media, mediana, los cuartiles y el máximo. Igual para colesterol, podemos ver en diabetes, no hay 258 personas, y hay 45. Y en lo que es el diagnóstico, tenemos 164 que son negativos y 139 que son positivos. Listo, eso es un pequeño análisis que nos realiza R y es muy fácil de entenderlo. Ahora bien, si nosotros queremos dibujar, vamos a realizar primeramente un histograma de las edades. El comando es hist. Ponemos el nombre de lo que queremos graficar, que en este caso va a ser las edades, y un brick de 10. Aquí podemos ver
En la parte derecha inferior tenemos un histograma de las edades, que nos dice en dónde se encuentra el mayor número de personas que tienen una determinada edad, ¿no? También podemos realizar un diagrama de cajas con el comando blogspot. Vamos a ver, con edades, aquí tenemos un pequeño diagrama de cajas donde nos indica el máximo, el mínimo y los valores medios. También vamos a realizar un pequeño diagrama de cajas del colesterol por sexo. Aquí podemos observar, tenemos colesterol, luego el sexo del conjunto de datos. Aquí podemos ver, lo que nos indica es el número de mujeres y el número de hombres en el diagrama de caja, ¿no? Como podemos ver aquí. Listo. Esto con lo que es los análisis básicos y también para graficar. A continuación vamos a hacer un análisis chi cuadrado. Para ello vamos a verificar si las variables sexo y diabetes son o no variables independientes. Para ello nos va a ayudar el análisis de chi cuadrado. Aquí tenemos que plantearnos una hipótesis. La hipótesis nula es no son independientes. Para ello tenemos que crear primeramente una tabla de contingencia donde vamos a indicar el sexo, como podemos observar aquí en esta línea, y lo vamos a almacenar en una variable tabla, sexo y diabetes. Mandamos a correr y tenemos ya guardado la tabla de contingencia. Damos clic para observar la tabla de contingencia. Podemos ver que aquí obtenemos un pequeño resumen en el cual nos dice el número de hombres y de mujeres que tienen diabetes. Aquí podemos ver que 85 mujeres no tienen, 173 hombres no tienen, sí lo tienen 12 mujeres y sí tienen 33 hombres. Luego de eso procedemos con el comando chix.test tabla a realizar el análisis. Damos clic y podemos observar acá todo lo que nos indica el análisis chi cuadrado. Podemos ver que aquí nos dice que un p-value, lo que nos interesa observar es que es de 0,50, es un valor muy alto. Por tal razón no podemos rechazar la hipótesis nula, por lo tanto llegamos a la conclusión que son variables independientes. Esto quiere decir que no importa el sexo para que una persona pueda enfermarse de diabetes. Seguido esto, vamos a hacer otro análisis entre lo que es el sexo y la enfermedad cardiovascular. Vamos a averiguar si son independientes. Entonces la hipótesis nula, al igual que hace un momento, son independientes. Para ello realizamos los mismos pasos anteriores, pero en este caso en vez de diabetes vamos a poner diagnóstico. Tenemos sexo diagnóstico y vamos a crear una pequeña tabla. Observamos la tabla, ver qué observamos. Aquí podemos ver que tenemos nuestra tabla de contingencia. Vemos que 72 mujeres es negativo, 25 positivo, 92 nombres negativo y 114 hombres positivo. Listo. Ahora bien, vamos a hacer el análisis chi cuadrado. Y acá podemos observar en el p-value 2.66 por 10 a la menos 6. Realmente es un p-value muy bajo. Por lo tanto, lo que podemos sacar de conclusión aquí es que las enfermedades cardiovasculares sí tienen una importancia si es hombre o mujer. Para este caso, como existen más hombres que tienen esta enfermedad, entonces hay una pequeña relación entre el diagnóstico de una enfermedad cardiovascular con el sexo de los datos que se obtienen, ¿no?
Bueno, seguido esto, vamos a realizar otro análisis. Las medias de colesterol de hombres y mujeres son las mismas. Vamos a tener una hipótesis nula si lo son, y vamos a ver una hipótesis alternativa que sería que no lo es. Para ello utilizamos el análisis de students. Podemos ver aquí que vamos a analizar la variable sexo de hombres con el colesterol, lo hacemos como lo observan aquí, la configuración, y las mujeres con el colesterol. Esto lo metemos directamente en este comando, como ven aquí, tt's. Damos a correr y podemos observar aquí, ¿no? ¿Qué nos dice? Aquí podemos ver el p-value, que es bajo también, bajo la medida 0,05, porque estamos realizando con un nivel de confianza del 95%. En caso de querer cambiarlo, también se puede con un comando adicional si se quiere cambiar el nivel de confianza, ya sea el 99%. Y aquí podemos ver en esta línea, nos dice que se tome la hipótesis alternativa, porque la diferencia de medias no es igual a 0. Como podemos ver aquí, las dos medias son diferentes, no son iguales. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativas porque las medias no son iguales. Es así de simple, nada más esto, ¿no? Bien. Siguiendo estos análisis, vamos a tener la correlación entre lo que es edad y colesterol. Para ello se utiliza el comando core.ts. Podemos ver la edad y el colesterol. Aquí lo que queremos ver es si es que existe una correlación entre la edad y el colesterol. Aquí en la correlación si tenemos una correlación positiva, quiere decir si es que la variable edad aumenta, también va a variar el número de pacientes con colesterol o el colesterol, ¿no? Y si es negativa, quiere decir que si aumenta la edad, disminuye el colesterol. Vamos a ver qué obtenemos. Mandamos a correr y podemos observar que aquí primeramente es un p-value muy pequeño, así que nos toca aceptar la hipótesis alternativa. Y debemos decir que a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de colesterol. Además de eso, tenemos una correlación positiva muy baja. La correlación va desde 0 hasta 1. Entonces tenemos 0,20, por lo tanto es una correlación baja. Esto quiere decir que existe muy poca, prácticamente, posibilidad de que aumentar la edad aumente el colesterol, ¿no? Pero existe un grupo de personas en donde sí tiene esta correlación entre la edad y el colesterol. Esta es de 0,20. Tenemos también lo que es aquí el modelo lineal de colesterol y edad, para observar qué datos se puede obtener para poder construir un modelo lineal. Para ello se utiliza el comando lm. Aquí vamos a tener un modelo lineal entre colesterol y edad. Para ello igual, saben el procedimiento, simplemente mandamos a correr y luego pedimos que nos dé un pequeño resumen de la variable modelo donde almacenamos los parámetros del modelo lineal de colesterol versus edad. De aquí podemos obtener toda la información. Tenemos la parte residual a través de los valores de las cajas, de un diagrama de cajas. Tenemos el mínimo, el primer cuartil, la media, el tercer cuartil, el máximo. Aquí nos da valores de estimaciones, el error, p-value, nos da algunas información que son necesarias para poder elaborar un modelo lineal. Listo. Por último, les voy a explicar cómo funciona el clasificador de Bayes para detectar si está enfermo o no una persona. Para ello, si alguien no conoce lo que es Bayes, es como una parte como una predicción, ¿no? Para detectar en base a diagnósticos previos, determinar si es que una persona está enferma o no. Aquí podemos observar que vamos a tener datos de lo que es el colesterol, la tensión, la edad, y va a determinarnos sin necesidad de tener, o sea, solamente con síntomas, determinarlos, ¿no? Entonces, para ello, primero hay que instalar la librería E1071.
Para ello nos vamos a herramienta, install package, y aquí buscamos la librería E1071 y procedemos a instalar. Como ya lo tengo instalado, no lo voy a hacer, pero ustedes lo pueden instalar. Si es que les da un error, pues es más por que varios usuarios están descargando del CRAN. Entonces traten de intentar, si no les da la primera, traten de intentar algunas veces, ¿no? Listo. Primeramente lo que tenemos que hacer aquí es mandar a correr la librería. Damos clic. Listo. Luego de esto vamos a escoger unos datos de entrenamiento, en los cuales por medio de los síntomas, como es el colesterol, la tensión, la edad, diabetes, nos va a determinar un diagnóstico. La intención es luego, sin tener el diagnóstico, tratar de ver si es que una persona está enferma o no. Para ello escogemos los 250 primeros datos de nuestros 303 datos. Podemos ver que aquí cogemos todas las columnas y lo almacenamos en esta variable. Corremos. Listo. Luego, con el comando naivalles mandamos a correr y almacenarlo en la variable clasificador. Aquí vamos a obtener lo que es el diagnóstico con el colesterol más tensión. Aquí ponemos las variables que queremos incluir en nuestro clasificador. Mandamos a correr. Muy bien. Luego, acá vamos a comenzar con la evaluación. ¿Cómo evaluamos un clasificador? Primero, como escogimos los datos de entrenamiento, vamos a coger los datos de evaluación. Para ello, continuamos con los datos desde el 251 al 303 y no importa las columnas, mandamos a correr. Está listo. Luego, lo que vamos a hacer es ver la columna 6. La columna 6 pertenece a un diagnóstico propio ya de nuestros datos. Para ello vamos a almacenar en una variable que le vamos a llamar diagnóstico para tenerlo guardado momentáneamente. Si nosotros vemos que está dentro de diagnóstico, podemos ver todos los diagnósticos que ya están en nuestros datos. Esto no es lo que vamos a predecir, sino lo que ya está, ya viene con los datos, ¿no? Entonces esto ya está escrito. Luego de ello lo que vamos a hacer es borrar toda la información que acabamos de mostrar para ver cómo nos está prediciendo nuestro clasificador. Para ello almacenamos en esta variable y borramos. Listo. Una vez que está borrado, vamos a crear una matriz de confusión entre lo que va a predecir y el diagnóstico. Mandamos a correr y luego vemos nuestra matriz de confusión. Aquí lo podemos observar. Entonces aquí tenemos en las columnas lo que se diagnosticó y acá en las filas lo que se predijo. Ahora bien, analicemos qué nos dice esta pequeña matriz. En primer lugar, aquí dice que se diagnosticó de forma negativa a 18 personas y la predicción también de forma negativa está en las 18 personas. Está bien, pero acá podemos observar lo siguiente. En el diagnóstico tenemos de forma negativa a 8 personas, pero la predicción lo hizo de forma positiva. Ahora bien, tenemos acá, el diagnóstico tenía marcado como positiva a 16 personas, pero la predicción lo puso como negativas. Y asimismo acá tenemos 11 en la cual acertó entre el diagnóstico y la predicción. Podemos ver que no es tan bueno el clasificador. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña división entre la suma de los positivos y los negativos. Y vemos aquí que tenemos más o menos un 0,54 o se podría decir un 54% de predicciones acertadas. Entonces no es una predicción tan alta del diagnóstico. Para ello no es un excelente clasificador Bayes. Se puede utilizar si es que se quiere tener clasificadores mucho más exactos. Una red neuronal tal vez puede ser una de las opciones.
ya que con una red neuronal siempre está por arriba del 90% en base a la experiencia que yo he tenido manejando lo que es redes neuronales. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que le saquen mucho provecho a lo que es EREM. Pueden practicarlo. Ahí tienen la dirección de los datos. Y vamos a hacer una pequeña práctica también con otros datos y ver ustedes qué pueden obtener, qué análisis pueden obtener con estos datos.